Entonces, ya tenemos que decir los bolivianos, no podemos fomentar que las intenciones de poder hagan que nosotros subvencionemos al hijo tonto que está en la casa grande del pueblo, sosteniendo, entre comillas, la economía, y nosotros pagarle su economía y encima nos roba de nuestra propia billetera, ¿no? Creo que tiene que ser motivo suficiente para que la ciudadanía se movilice. Parece que lo dijo, que Arce abandonaría el poder en cortísimo plazo y que Bolivia necesita un cambio de timón, ¿no? Y de repente ellos piensen en intentar volver cuando esté acomodado el país nuevamente, ¿no? Es un ciclo que se ha agotado. Eso es absolutamente claro. La pregunta central es, ¿cómo quieren entregar el país? ¿Quieren entregarlo en cenizas el 2025? ¿O quieren entregarlo después de una convulsión que les permita salir a disfrutar de todo lo robado al exterior? Esas son preguntas que hoy tienen que empezar a martillar en la cabeza de los bolivianos. El mayor problema, Arce todavía tiene la esperanza, o la tenía antes de su viaje a Rusia, de poder llegar al proceso electoral 2025. Y precisamente la inversión en su siguiente postulación era mantener activa la burbuja, ¿no? Un dólar que no es real y que ha fomentado la fuga de capitales. Después de la fuga de capitales ha fomentado la fuga de divisa, ¿no? Y evidentemente hoy la cotización se ha sincerado en el mercado, ¿no? Y el sinceramiento del mercado es algo que no lo puede frenar, ¿no? Es intentar frenar una ola con los dedos. Ese es el mayor problema que Arce tiene en este momento, ¿no? Una economía desbordada que no le sirve cualquier medida racional para su ambición política. El momento que libere la cotización del dólar, Arce pierde toda posibilidad de ser reelegido. Esa es una realidad política. Como que él ya sabía del golpe y le estaba diciendo a la opinión pública, no se preocupen que ya va a caer, porque él ya sabía del golpe. Eso es lo que intenta decir esta agencia de información. Pero opositor a la gestión de Luis Arce, que está empezando a parársele, ¿no? Y eso es algo que no se puede perder del radar, porque hoy, nuevamente, digo, con todas las luces y sombras del legislativo, hay una esperanza de que en esa crisis institucional, hay al menos alguien que le dice, hasta aquí, hay límites para ese poder para el emperador Luis Arce Catacora. Esto es Cabildeo Digital. Un operativo muy sorpresivo que ocurrió anoche, más o menos a las 7:30 de la noche, sorprendió a familiares, abogados, a todo el mundo, porque súbitamente se decidió trasladar a la cárcel de San Pedro a una decena de militares y además al activista en derechos humanos Fernando Hamdan y al ex asesor del ministro de Defensa, a quien se lo señala como el ideólogo. Estamos hablando de Aníbal Aguilar Gómez, que fue atendido hasta primera hora de la tarde en el Hospital Obrero de la Ciudad de La Paz y fue retornado a las celdas de la Fuerza Anticrimen, y ahí estuvo unas horas y junto con este grupo ya está en San Pedro, en la cárcel de San Pedro de la Ciudad de La Paz. Parece que ya no queda nadie afuera de los que fueron detenidos, ya no queda nadie en las celdas policiales, fueron todos remitidos a San Pedro. Hay una lista larga de los sospechosos e investigados. En total son ¿cuántos, Cacho? ¿Tenías la estadística? Sí, 34 según el fiscal que está a cargo del caso, de los cuales 29 ya han sido sometidos a medidas cautelares. De esos 29, 26 tienen orden de detención preventiva y 3 se han beneficiado con medidas sustitutivas, que es la detención domiciliaria. Muy bien. A propósito de esto,
la agencia de información del gobierno, AVI, ha hecho una extensa nota, no le he puesto límites a su redacción, sobre una entrevista muy interesante realizada por el colega Nicolás Sanabria en su programa, que también es un programa en redes sociales que se llama En Otro Formato, una entrevista que Nicolás le hace a Fernando Handam 20 días antes del tanquetazo del 26 de junio. Y Avi destaca que él habría dicho, parece que lo dijo, que Arce abandonaría el poder en cortísimo plazo y que Bolivia necesita un cambio de timón. Y parece que lo dijo. Por suerte, Avi da el contexto de la entrevista, ¿no? Uno puede interpretar esta frase, Cacho, como que él ya sabía del golpe y le estaba diciendo a la opinión pública: no se preocupen que ya va a caer, porque él ya sabía del golpe. Eso es lo que intenta decir esta agencia de información, ¿no? Que obviamente es del gobierno. Es una versión, es una posibilidad. Bueno, y la otra es el contexto de la entrevista. El contexto de la entrevista es la grave crisis económica. Él dice que hay una grave crisis económica y que cuando esta crisis llegue al bolsillo del pueblo, el pueblo va a salir y que Arce no va a tener cómo responder, que no tiene respuesta frente a esta crisis económica. Y que entonces él puede vaticinar que fruto de la crisis económica y de la reacción popular, Arce podría caer. Bueno, eso lo ha pensado muchísima gente, lo ha pensado y lo ha dicho, ¿no? Se puede interpretar así, simplemente como un pronóstico político y no como un anticipo de lo que el gobierno llama el golpe de Estado. En todo caso, esta declaración se adjuntará a la causa en contra de Fernando Handam. El modelo de elección judicial que tenemos es una aberración, ¿no? Y peor todavía cuando representa cuoteo político. Lo que la oposición está tratando de hacer no es que entren los más idóneos, hay que decirlo claro, sino tener participación dentro de esa torta, por supuesto. Y lo que va a dar viabilidad a la elección es el acuerdo de cuotas, ¿no? Que evidentemente Luis Arce quiere la torta completa para él. La pelea con Evo Morales es precisamente porque no le está permitiendo darle fuerza a los candidatos de Morales. Y la oposición está tratando de pelear resabios de participación ahí, ¿no? Y obviamente también empujar una decisión absolutamente política. Como uno no tiene obligación con un partido, la suerte es que podemos hablar de esa manera franca hacia el ciudadano. Pero más allá de la elección judicial, que tampoco va a cambiar la figura del país, y obviamente lo que se tiene que cuestionar precisamente es la permanencia del movimiento al socialismo al mando del país. Y vuelvo al punto inicial. Lo que sucedió ayer es una victoria importante, porque quisiera explicarte, a mi entender, cuáles son los resultados de lo que ha sucedido ayer, ¿no? Precisamente cuando tenemos dos normas de interés plata para Arce, la ley judicial que puede o no ser de su interés inmediato, pero tenemos una acción constitucional que es admitida por el Tribunal Constitucional, y ahora Arce tendrá que decidir, ¿no? O David Choquehuanca alzar el teléfono y decirle a los magistrados: ¿sabes qué? No den curso a la acción para que podamos aprobar los créditos. Entonces el tribunal va a decir: ¿qué garantía tengo yo de que entonces no se anula mi suspensión? Entonces, si yo no me garantizo de que la sesión es nula, no te puedo hacer el favor, ¿no? Entonces, en todo caso, primera salida: si el Tribunal Constitucional da curso y da nulidad a esta sesión, Arce se queda sin plata que necesita.
evidentemente, ¿no? Y obviamente va a tensionar la relación entre Arce Choquehuanca con el Tribunal Constitucional. Yo lo veo muy claro. Segundo frente, Arce va a tener que hablar con David Choquehuanca, que tienen una relación desgastada, y la va a tener que decir, ¿sabes qué? Resolver internamente, ¿no? Y David Choquehuanca ya no va a querer resolver internamente dentro del legislativo, porque no tiene el juego de cintura para resolverlo. Entonces hay otro tensionamiento entre David Choquehuanca y Luis Arce Catacora. Entonces, yo creo que todos los cambios son procesos, ¿no? Si bien hemos entrado en una etapa mucho más dura a nivel político, la estrategia para mí es tremendamente favorable. David Choquehuanca pierde autoridad dentro de la Asamblea Legislativa, pierde juego de cintura dentro de la Asamblea Legislativa, y se ha demostrado que cumpliendo la norma, si se fuera una sesión, el voto legislativo le daría otra vuelta a esa gestión, ¿no? Entonces hay un poder, no digo bueno o malo, pero opositor a la gestión de Luis Arce, que está empezando a parársele, ¿no? Y eso es algo que no se puede perder del radar, porque hoy, nuevamente, digo, con todas las luces y sombras del legislativo, hay una esperanza de que en esa crisis institucional, hay al menos alguien que le dice, hasta aquí, hay límites para ese poder para el emperador Luis Arce Catacora. Estamos conversando con Luis Fernando Jandam. Fernando, para mí los problemas no están ahí centrados en la Asamblea, sino que los problemas van por otro lado. Y como lo he dicho, el tema de esta supuesta pelea, porque, reitero, la pelea declarada a la Asamblea Legislativa es entre los masistas, no es que es una pelea que le declaró la oposición en aras de transformar, digamos, un sistema imperante en el país, ¿no es cierto?, en el marco de una ideología socialista. Yo creo que no va por ahí. Eso no va a cambiar mientras esté el movimiento al socialismo. Para mí los problemas van por otro lado, el tema económico, ¿no? Y nuestro principal problema hoy por hoy se tiene que entender que es el movimiento al socialismo. Y eso no lo digo yo, lo dicen las grandes inversiones. Mientras esté el MAS en el poder, no van a llegar las inversiones. Y mientras no tengamos más inversiones, la situación económica, no sé si se ahondará más, pero de seguro vamos a tener enormes problemas, porque la falta de dólares, hoy la falta de combustible, las reservas y todo aquello, indudablemente son la preocupación mayor de la población, querido Fernando. Bien que tocas ese punto, y voy a empezar por otra primicia. Ayer tuvimos mucha información desde la Cancillería, tengo que hablar claramente, y de Casa Grande del Pueblo. Hay que reconocer que en este país las paredes son porosas y hay gente en función de gobierno que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces, me anticipo, Nicolás, y te doy la primicia en tu programa. El viaje de Luis Arce fue una autoinvitación. Primera cosa que sale desde la misma Cancillería. Se fabricó la manera de que Arce se colara en un evento, definiera una agenda y se hiciera recibir con Vladimir Putin. ¿Cuál la agenda que fue a proponer a Putin? Pedirle a Putin, a cambio del litio boliviano, que lo sostuviera con la provisión de carburantes mientras estabiliza el país, ¿no? La respuesta fue, bueno, esto se paga, ¿no? Y no hubo respuesta por parte de la propuesta boliviana, y quiere decir que Rusia le ha perdido la confianza a Luis Arce Catacora. No es menor este dato. No es menor este dato. Entonces, yo invito a la audiencia de que vean con qué actitud vuelve de su viaje Arce. Más seguramente tendrá una parada estratégica en el Caribe antes de llegar de vuelta a Bolivia, pero lo que decías, no hay un cambio
en la política económica, y no existe política económica, existe ideología que conduce la economía política. Si no tenemos apertura de mercados, no vamos a salvar este momento. Si no paramos el gasto público, no vamos a salvar este momento. Si no se sincera la cotización del dólar, no vamos a salvar este momento. Si no se reformula el presupuesto general del Estado y se deja de invertir donde no se tiene que invertir y se prioriza lo esencial, no vamos a salvar este momento, ¿no? Y eso es ideología, absoluta y llana ideología. Entonces, Arce en este momento se encuentra contra la espada y la pared. La espada de la presión ideológica que le va a representar sobrevivencia política, y la pared de la realidad económica que no tiene salida con esa misma receta. No es que el modelo sea agotado, ¿no? Nunca ha funcionado porque ellos han despilfarrado nada más, ¿no? Entonces, hoy que sí toca hacer gestión, no saben por dónde ir y su línea ideológica les impide tomar otra ruta, ¿no? Entonces, hoy, vuelvo al resultado de ayer, Arce está más rodeado con la presión política de su entorno de gobierno, quiero decir, el mismo Choquehuanca, el mismo Tribunal Constitucional, sin poner en juego el peso específico de la Asamblea. Y dos, este problema que es económico y se va a traducir en social en el corto plazo. Yo pienso que Luis Arce va a abandonar el poder en el cortísimo plazo, La pregunta es si primero va a dejar el país ardiendo antes de abandonarlo, porque no creo que anticipe las elecciones, no le da para anticipar las elecciones, o se decide administrar la pobreza a plan de una represión que posiblemente no tenga precedente histórico en el país. Fernando, tú te estás yendo mucho más allá de lo que yo pensaba preguntarte, ¿no? Yo te iba a decir de que Luis Arce Catacora tiene problemas mayúsculos, no en el marco del trabajo de la Asamblea Legislativa, sino en el marco de su compromiso con el pueblo y el tema económico. Mientras la situación económica se va malogrando, debemos saber que los pueblos reaccionan por el tema económico y no tanto por lo político, ¿no es cierto? Así que Luis Arce Catacora empieza a tener problemas por el tema económico, y en ese marco tú te adelantas y dices, ¿nos estás queriendo decir que Luis Arce Catacora no va a cumplir sus 5 años de gestión? Si recuerdas, Nicolás, desde el año pasado te mencionaba de que Bolivia venía en el camino del desastre económico y no me equivoqué, no es simplemente la lectura de cuál es la ruta que se toma para saber a dónde te lleva. Y tú dices claramente, la gente no perdona la comida sobre la mesa, la seguridad familiar. Si tenemos una parada súbita en el abastecimiento o un recorte mayor en el abastecimiento de carburantes, el país va a entrar en un freno en seco. El aparato productivo está reducido en su capacidad, precisamente por el racionamiento y esa intermitencia en el suministro de carburantes. Ayer salió el indicador de las exportaciones del país a marzo. Marzo 2024, exportaciones tradicionales cayeron un 7%. Las no tradicionales cayeron un 33%. Y eso tiene solamente una función, no es que el mundo demanda menos, sino que el aparato productivo nacional está ralentizado. Si llegamos a un paro, vamos a entrar en un colapso. Arce en este momento está administrando una casa que se incendia, y el proceso electoralista, a mi entender, la gente está tratando de entrar a esa casa para tomar la posesión de esa casa que se incendia. Yo creo que estratégicamente Arce está esperando que el fuego sea máximo para permitir que los que tienen la ambición de tomar la casa entren cuando el techo esté por caerse. Puede ser una retirada estratégica del socialismo boliviano, precisamente porque es insostenible, y quien tenga que asumir el control del gobierno hará el trabajo sucio de reconstrucción, porque no va a ser ni sencillo
ni corto, y evidentemente va a perder popularidad política por lo que se tiene que hacer, ¿no? Y de repente ellos piensen en intentar volver cuando esté acomodado el país nuevamente, ¿no? Es un ciclo que se ha agotado. Eso es absolutamente claro. La pregunta central es, ¿cómo quieren entregar el país? ¿Quieren entregarlo en cenizas el 2025? ¿O quieren entregarlo después de una convulsión que les permita salir a disfrutar de todo lo robado al exterior? Esas son preguntas que hoy tienen que empezar a martillar en la cabeza de los bolivianos. El mayor problema, Arce todavía tiene la esperanza, o la tenía antes de su viaje a Rusia, de poder llegar al proceso electoral 2025. Y precisamente la inversión en su siguiente postulación era mantener activa la burbuja, ¿no? Un dólar que no es real y que ha fomentado la fuga de capitales. Después de la fuga de capitales, ha fomentado la fuga de divisa, ¿no? Y evidentemente hoy la cotización se ha sincerado en el mercado, ¿no? Y el sinceramiento del mercado es algo que no lo puede frenar, ¿no? Es intentar frenar una ola con los dedos. Ese es el mayor problema que Arce tiene en este momento, ¿no? Una economía desbordada que no le sirve cualquier medida racional para su ambición política. El momento que libere la cotización del dólar, Arce pierde toda posibilidad de ser reelegido. Esa es una realidad política. No sabemos si Arce apuesta al desastre o apuesta a una reivindicación, ¿no?, para cumplir sus 5 años de gestión. Pero lo cierto es que la situación económica en el país se va complicando. Hay anuncios ya de paros, bloqueos, movilizaciones. Los gremialistas han anunciado una marcha de Patacamaya rumbo a la ciudad de La Paz, empezando del 11 de junio. ¡Inconstitucional! No, eso no es. A ver, tengo una nota. ¿Dónde está? No sé si... A ver, después te la muestro. Hay una convocatoria de los gremialistas para marchar desde Patacamaya rumbo a la ciudad de La Paz, y hay un anuncio de los transportistas a partir del 11 de junio con otro bloqueo de caminos, Fernando. Dos puntos muy importantes que permiten también explicar la realidad del país. Los gremiales no están peleando para no entrar en el régimen formal tributario. Están peleando contra una realidad que es que el gobierno no pelea efectivamente contra el contrabando. Aquí no, está, entonces, Fer, a ver, te lo muestro, Fer, aquí está. Coméntenos sobre este supuesto acuerdo que han llegado de que ya no participará en movilizaciones. Una vez más, el gobierno nacional se vale de sus dirigentes vendidos, puestos a dedo, que siempre en todas las oportunidades salen al lado de la COP, salen al lado de los ministros, salen al lado del presidente, a salir a utilizar la representación del sector gremial, teniendo estas supuestas reuniones y acuerdos. El sector gremial que está en las calles, que está movilizado, que está en emergencia, no hemos tenido ningún acuerdo, ninguna reunión con estas autoridades. Es más, no hemos sido ni convocados a ningún tipo de reunión, y por lo tanto seguimos nosotros en emergencia, seguimos movilizados, expectantes y, como ve, planificando cómo vamos a llevar a cara el mandato que nos ha ordenado nuestra base en los ampliados que hemos tenido tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad de Santa Cruz, que es seguir movilizados y enfrentando las movilizaciones que se nos vienen a nivel nacional la siguiente semana. ¿Quiénes son estas personas que se han reunido con las autoridades? Supuestamente eran participantes de la Confederación Nacional de Gremiales. Bueno, son dirigentes que en su oportunidad el gobierno los ha seleccionado y ha puesto como su puesto ejecutivo de confederación, como es el señor Juan Carlos García, el señor Rodolfo Mancilla, que siempre salen al lado del partido de gobierno. Ellos son unos funcionarios más y funcionales de este gobierno, que no representan a la familia gremial y más aún a la familia que está movilizada y que está en la calle haciéndose sentir con sus justas demandas. ¿Ustedes no descartan las movilizaciones que se tienen previstas con el sector gremial? El lunes 11 de junio
todo el sector gremial a nivel nacional está convocado a iniciar la marcha, la tercera marcha de Patacamaya a La Paz. 100 kilómetros vamos a marchar y vamos a llegar el 17 de junio a la sede de gobierno. 17 y 18 de junio, todo el sector gremial y por cuenta propia a nivel nacional se va a movilizar con bloqueos en todo el territorio nacional. Ahí está esa convocatoria para una marcha desde Patacamaya rumbo a la ciudad de La Paz a partir del 11 de junio. Esa es la convocatoria, Fer. Es importantísimo entender y explicar a la ciudadanía qué está pidiendo el sector gremial. Cuando vemos que hoy hay un impulso muy fuerte de impuestos nacionales para que se formalicen las actividades y trasciendan del régimen simplificado a la facturación electrónica, si no consideramos una realidad, ¿no?, que existe contrabando en Bolivia, ¿no?, entonces el gremial que abandone el régimen simplificado, lo que cueste 100 a la venta, van a tener que venderlo a 130, ¿no? Y potencialmente el que mantenga el contrabando, el que tenga el acuerdo y el permiso para contrabandear, porque hay que decirlo de esa manera, va a venderlo por debajo de ese precio, ¿no? Posiblemente inclusive por debajo de esos 100 bolivianos. No, entonces, primero que va a generar una suba de costos, porque la formalidad obliga de que el costo del impuesto se traslade al precio y lo vamos a pagar nosotros como consumidores. Y segundo, va a promover una competencia desleal, porque no hay incentivo para que el contrabandista deje de contrabandear. Te voy a hacer una propuesta, Nico. He estado estudiando por qué tenemos contrabando, porque el gobierno necesita el control del contrabando. Entonces, el importador formal paga por lo que importa, pero también deja un margen de recaudación para lo que el gobierno utiliza como lucro al fomentar ese contrabando y saca por debajo. Lo planteo en ese sentido porque tenemos aranceles estúpidamente altos. Si tuviéramos aranceles aduaneros que sean iguales o menores al costo de contrabandear, porque contrabandear tiene costo, ¿no?, entonces mataríamos al contrabando. Esa es una realidad, ¿no? Y el gobierno no está dispuesto a eso. Quiere ampliar la frontera de recaudación, pero no quieren dejar de tener una boca de recaudación negra para sus propios fines. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué lograría si los gremiales aceptan entrar al sistema de facturación electrónica? Que los vivos que sigan contrabandeando les hagan una competencia desleal. Y el consumidor va a comprar donde sea más barato, por supuesto, ¿no? Entonces es atomizar y destruir un sector productivo del país, ¿no? Esa es una de las razones principales y nos tiene que interesar como ciudadanos, porque nosotros somos los que al final vamos a pagar el precio en la calle. Y yo invito a que la gente, la prensa, tu medio, Nico, haga seguimiento al desarrollo de la marcha, pero una responsabilidad máxima es entender de que la consigna de los gremiales nos va a afectar a todos los bolivianos, ¿no? Entonces yo invito a La Paz el día 17 a recibir la marcha, ¿no?, y plegarse a esa marcha urbana, no que marchen desde Patacamaya, sino que La Paz los reciba, porque tenemos que entender que si no le ponemos otro freno al gobierno, nosotros también vamos a ser vulnerables y en términos económicos vamos a pagar mucho más caro de lo que estamos pagando hoy. Lo mismo sucede con el transporte pesado. El transporte pesado, además de esos controles que son naturales, el tema de aduanas y el tema de impuestos, ellos exigen, ¿no?, una resolución con el tema de contrabando y sobre todo, ¿no?, el abastecimiento de combustibles. Porque al estar parados por imposibilidad de trabajar, los costos se hacen más altos y los márgenes se empiezan a reducir, ¿no? Entonces están perdiendo la utilidad, no está trabajando a pérdidas. Si eso no se resuelve, entendamos de que todo lo que hagamos comercialmente en el país requiere de transporte. Todo bien que circula en el territorio nacional requiere de ese transporte, ¿no? Y si ese transporte se encarece, se difiere al precio de los bienes.
Entonces, estamos en esa espiral donde otra vez como consumidores vamos a acabar pagando más caro ese precio, ¿no? Entonces, ya tenemos que decir los bolivianos, no podemos fomentar que las intenciones de poder hagan que nosotros subvencionemos al hijo tonto que está en la casa grande del pueblo, sosteniendo, entre comillas, la economía, y nosotros pagarle su economía y encima nos roba de nuestra propia billetera, ¿no? Creo que tiene que ser motivo suficiente para que la ciudadanía se movilice. Fer, en el final ya, casi gracias por habernos acompañado estos minutitos aquí en el programa en otro formato. ¿Cómo ha recogido la renuncia de Jorge Richter como vocero presidencial? Me encanta que me tires esa papa caliente, Nico. Hay una estrategia política en todo, no hay un movimiento. Si vemos qué es lo que ha venido pasando en esta novela turca que empezó Richter en un tema de victimismo desde hace un par de meses, son cuatro apariciones, declaraciones verbales y escritas lascivas. Imagínate, Nicolás, si yo fuera tu vocero, yo estuviera subordinado, fuera empleado tuyo y tuviera que representar tu voz, ¿no? Y de repente hoy día digo, Nicolás no sabe dónde está parado, se está equivocando en esto, todo lo ha hecho mal, y tú eres quien me paga el sueldo. No. Primero, si estamos de buenas, me pedirás mi renuncia. Y si te enojas después de 4 o 5 veces que yo haga lo mismo, bueno, me tiras una patada y me despides, ¿no? No sucedió. Arce no dijo pío sobre lo que Jorge Richter, desde dentro de su propio gobierno y siendo la voz del presidente, se atrevió a decir. En funciones, más de 4 veces. Yo veo acá algo que puede ser tremendamente delicado. No podemos negar la cercanía de Jorge Richter con Manfred Reyes Villa. Ese es un punto inicial. Y muy posiblemente, yo lo pongo solo como teoría, Jorge Richter hubiese sido la bisagra de diálogo electoral entre Luis Arce y Manfred Reyes Villa. Lo pongo como posibilidad, no es una afirmación. Pero creo que cobra sentido cuando todavía sigue siendo una figura de interés, pese a que me insulta, me denigre, todo, yo lo tengo a mi lado. Entonces no le encuentro muchas más razones que sea una ficha que tenga que ver con la interlocución política, llámese Manfred o no Manfred, no cualquiera sea la figura, donde esté atado a mantenerlo dentro de ese gabinete hasta este momento. Entonces yo auguro que si pasan 2 o 3 meses, Jorge Richter tendrá un nuevo proyecto, y ese proyecto puede ser o al lado de Manfred, o posiblemente, y no menor, ¿no?, muy cercano al pensamiento o a quien apoye Álvaro García Linera. Sí, quién sabe, también de estos políticos no podemos extrañarnos para nada. Nada raro también que aparezca en la otra vereda del movimiento al socialismo, ¿no? En el lado de Evo Morales Ayma. Nada raro, querido Fer. Si uno recuerda, Jorge Richter era columnista, y hablando justamente de Evo Morales y del proceso del movimiento al socialismo, tiene notas, si no me equivoco, entre el 2001 y 2003, 2004, donde literal tildaba ese proyecto como salvaje, ¿no? De repente se pone a su lado, de repente vuelve a patear, ¿no? Entonces estamos ante una persona con poca solvencia moral, y yo lo había dicho varias veces en tu programa, Nicolás. El gobierno en su conjunto tiene poca cualidad ética y definitivamente no merece gobernar el país. No podemos olvidarnos de que es una clase, una casta, no solamente la sigla del movimiento al socialismo, ¿no? Existe mucha de esta gente que tiene ese juego de cintura que es inmoral contra todo principio político, ideológico y de construcción correcta de una nación.
Fer, te agradezco muchísimo. Gracias por habernos regalado estos minutitos aquí en el programa en otro formato. Un gran abrazo. La situación del país no está bien por donde se lo vea, no está bien. A ver qué pasa la próxima semana y a ver, espero no llegar a aquello que tú estás pronosticando, ¿no? De que Luis Arce Catacora, quién sabe, no llegue a los 5 años de gestión. A ver, no sé, me estás dejando con la duda para poder, tarea para pensar, querido Fer. Fer, un gran abrazo. Abrazo, querido Nico. La única opción de Bolivia es un cambio de timón lo más rápido posible. Eso es lo único que yo puedo afirmar como un hecho concreto. Un gran saludo a toda Bolivia. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.